Buenas noches con todos. Buenas noches, abogado Morante. Buenas noches, compañera Zenaida Sánchez y compañera Cristina Taco. Bueno, en esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, el cual es de las dictaduras al liberalismo. Eloy Alfaro, el viejo luchador. Para la intervención tenemos al abogado Morante, el cual nos va a responder un listado de preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿quién fue Eloy Alfaro como hecho histórico? Buenas noches, abogado. Muy buenas noches, señoritas. Muy buenas noches a las personas que nos están escuchando. Hablar de Eloy Alfaro es hablar más que de un personaje, mucho más allá del militar, mucho más allá del político, sino de un personaje, un verdadero personaje que marcó un hito en la historia ecuatoriana, que marcó un precedente, un punto de partida hacia un liberalismo, hacia unas nuevas ideas que fortalecieron al progreso tanto económico, tanto como político y social. Hablar de Eloy Alfaro, del viejo luchador, como muchas personas lo han conocido, es hablar de la historia del Ecuador propiamente. Nosotros tenemos que abstraernos de la época actual y fijarnos en los años en los que él estuvo. Eloy Alfaro vive desde 1842 a 1912. Tenemos que entender más o menos igual en qué año se constituye lo que hoy día llamamos Ecuador. Nuestra carta, nuestra cédula como ecuatorianos inicia a partir de 1830. Iniciamos como una república, pero con ideas eh, teocéntricas, con ideas teocéntricas. Entonces, que años después aparezca un personaje con ideas liberales, con puntos de vista diferentes, marcan un hito. Si me preguntan quién es Eloy Alfaro, eh, siempre responderé, más allá de un político, de un militar, es un personaje y un punto de partida. Abogado, podemos decir que Eloy Alfaro jugó un papel crucial en la transición de regímenes dictatoriales e ideales más a un pensamiento más liberal. También podemos Hay decir que, sí. Hay que tener en cuenta esto, justamente, participó en la guerra civil ecuatoriana, en una guerra civil ecuatoriana, en una de tantas. Entonces, evidentemente, sí, sí, la respuesta es sí, o sea, marca un hito, marca un antes y un después respecto al tema social. Ya. A ver, también podemos decir que Eloy Alfaro fue un personaje importante dentro de la historia ecuatoriana. ¿Cuál cree usted que fueron los eventos históricos que marcaron su vida? Podríamos empezar con su participación en las guerras civiles, con sus dos mandatos presidenciales. Podríamos también argumentar sus acciones dentro del gobierno tanto como la separación del Estado y la Iglesia, uno de los hitos más importantes, el laicismo en la educación, y a su vez incluso se podría hablar de la inauguración o del comienzo de funcionamiento del ferrocarril que unía la costa con la sierra. Abogado, en esta situación podemos dar punto de partida donde él separa la iglesia, como estamos tratando como tal, ¿no es cierto? Él en este punto separa la iglesia de la educación. Entonces, este es un hito que marcó también su carrera como de las dictaduras que llevaba la República del Ecuador. Por supuesto, la mayoría de gobiernos que presidieron al viejo luchador tenían esta postura siempre aliada a la religión, puesto que desde que era más fácil gobernar así, siempre de mano de la iglesia, el hecho de la separación de la iglesia y del Estado fue inclusive la causa de la propia muerte de este personaje. Hay que considerar que a él se le acusó de herejía, porque después de haber transcurrido los años de su exilio en Panamá y después él solo regresar a Ecuador para después haber sido víctima de lo que nosotros conocemos como la hoguera bárbara, fue precisamente por esta causa, porque sus contradictores jamás pudieron estar de acuerdo con una separación del Estado y la Iglesia. O sea, se consideraba una herejía
un crimen prácticamente ante los ojos de la iglesia, quien hasta ese tiempo se consideraba la iglesia católica como la mayor, la mayor fuerza de gobierno y un poder económico también bastante fuerte dentro de la república. O sea, es muy importante ese punto. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches. También tenía una pregunta. Bajo su perspectiva, ¿cree usted que fue bueno separar lo que es el Estado de la Iglesia? Si nosotros nos planteamos en la época en la que se realizó dicho acontecimiento, podría considerarse como un retroceso. Pero si nosotros lo vemos abstrayéndonos desde esa idea, nos podremos dar cuenta que la idea de un pensamiento liberal es la base que que se ha consolidado con los años, que nos ha permitido ganar miles de derechos, nos ha permitido ganar miles de derechos, tanto inclusive los derechos de la misma mujer que son considerados exactamente los mismos del hombre, pero que años atrás no era de esta manera. Es el pensamiento liberal el que fue la base para, a partir de este punto, empezar con un constructivismo de derechos y de igualdad social, de equidad social, que era al final lo que se estaba tratando de plantear desde los inicios prácticamente de la República. Sí, abogado. Y precisamente topando el tema que hablamos ahorita del derecho de las mujeres, tomemos en cuenta que a pesar de que en esa época esto era gobernado de mano de la iglesia y que supuestamente la iglesia era igualdad para todos, tomemos en cuenta que en aquella época las mujeres no tenían los mismos derechos que los varones. Entonces, en este punto también Eloy Alfaro juega un papel bastante importante, brindándoles a las mujeres el mismo derecho que a los varones. Y ahí viene donde usted dice, como lo nombra, era una herejía para la iglesia y fue un golpe bastante duro para la República de Ecuador en este punto. A eso justamente nos referíamos cuando hablamos de un pensamiento liberal. En la actualidad, inclusive nos encontramos viviendo lo que se podría considerar la decadencia de esto, que podría llamarse el neoliberalismo, pero el pensamiento liberal sí fomentó las bases para el desarrollo de nuevas ideas y nuevos derechos. Podemos decir, abogado, que Eloy Alfaro introdujo una serie de reformas liberales que, por un lado, podemos verlo del tema progresista hasta llegar a actualmente. No sé si podríamos llamarlo reformas, pero lo que sí podemos decir es que las ideas que implementó en el pueblo se quedaron. Tanto así que años después, en la época de los 80 y los 90, grupos insurgentes en nuestro país se tomaron el nombre de este personaje, como fueron los conocidos Alfaro Vive Carajo, que implementaban sus ideas de izquierda y implementaban sus ideas de igualdad y revolución dentro de un contexto en el que la derecha estaba gobernando al pueblo. Entonces, se puede evidenciar cómo las ideas quedaron plasmadas y cómo se fueron desarrollando con el tiempo. ¿Piensa usted que también tuvimos una liberación en la parte económica? La idea de Eloy Alfaro no solamente planteaba el laicismo, que sería en la educación, ni tampoco solo la separación de por sí de la iglesia, sino más bien buscar un progreso, y el progreso general que en ese tiempo también representaba mucho era lo económico, el hecho de poder conectar la costa con la sierra por un medio de transporte que antes en el Ecuador no se había visto, consideraba un hito muy importante y hacía que la economía fluya. Lo que antes se tardaba meses empezó a costar hacer cuestión de horas. Entonces, evidentemente, la economía era muy importante, era un punto de vista necesario que se topó, se manejó y se mejoró. Ya, a ver, en cuanto también tenemos otra pregunta. ¿Cuáles fueron las implicaciones sociales que impulsó su gobierno en el tema de justicia, igualdad, también las mejoras laborales, igualdad de derechos? ¿Qué piensa usted, abogado? Teniendo en cuenta el contexto histórico, sí existió un tema progresivo respecto a derechos, respecto a igualdad. Fueron, como ya le había mencionado, las ideas las que se plantearon. En la misma revolución o guerra civil
que fue liderada por el señor Eloy Alfaro, muchos de los combatientes eran jornaleros, eran personas que trabajaban en el campo, quienes compartían el pensamiento político o el pensamiento que buscaba la igualdad entre los ecuatorianos. Entonces, sí, prácticamente fue un hito, un hecho histórico que favoreció para estas áreas sociales. Abogado, en cuanto a lo que estamos hablando de los aspectos sociales y económicos que tuvo, también tomemos en cuenta que gracias a Eloy Alfaro y a sus reformas o a sus cambios que tuvo, vino la gratuidad en la educación. Pues antes de esto, la educación era bastante cara y solamente quienes tenían las posibilidades podían estudiar. En este caso, él plantea la educación gratuita. Entonces, desde ahí también marca una diferencia en la educación para los que no, pues, o sea, estudiaban gratuitamente todos prácticamente. Entonces, ahí marcó también una diferencia bastante grande Eloy Alfaro. Es justamente este punto el que habla acerca del laicismo de la educación, el que reflejó las mejoras. Es evidente que mientras más educación, mejor pueblo, mejor sociedad. Entonces, qué importante brindar esta oportunidad, brindar las herramientas al pueblo para que de esta manera ya no dependa tanto de sus gobernantes, sino de sus propias ideas. Es por eso, como usted mismo lo mencionaba, en el tema de una educación apegada a la religión, existían costos, existían lo que se podría denominar como los favores a la iglesia, donde solo los hijos de las mejores casas podían acceder a dichas universidades, a dichos colegios. En cambio, ya liberando de esto, la educación no se podría decir que fue completamente para todos, pero sí se expandió un poco más. Por eso hay que tener en cuenta que no se habla de estos hechos como la totalidad o como la finalidad, sino más bien como el inicio, como el hito, como lo precursor, como las bases que fomentaron una educación posterior y una mejor forma de vida para lo posterior. También cabe destacar que no todo fue bueno. El simple hecho de que exista una guerra civil ya considera bajas humanas que también deben ser consideradas. También es necesario mencionar que un líder no representa necesariamente a todo el pueblo y siempre pueden existir las malas intenciones por parte de quienes lo siguen. Entonces es por esto que no se podría dar una totalidad del beneficio, sino más bien siempre tener en cuenta el idealismo, las ideas, lo que dejó implantado en las futuras generaciones. Eso es lo más importante. Sí, abogado, dentro del gobierno de Eloy Alfaro también hubieron mejoras laborables en cuanto a la prohibición del trabajo infantil. ¿Qué perspectiva tiene usted acerca de este tema? Es que como ya le había mencionado antes, justamente el tema es que fueron justamente estos, los jornaleros, los hijos de estos, quienes se unieron a esta causa. Entonces, era justamente por el compartir las mismas ideas, por el compartir las mismas ideas, por estar cansados del abuso, el abuso de la iglesia y de los grandes señores. Ok. Para continuar, voy a realizarle la siguiente pregunta. Usted, de los hechos tratados anteriormente, ¿cuál cree que sea el que marcó más la historia ecuatoriana en un antes y un después? En sí, el hecho de la existencia misma del personaje se podría considerar como un hito que cambia la historia. Pero si hablamos desde diferentes puntos, por ejemplo, el político, el que cambió el antes y el después sería la separación de la iglesia con el Estado. Si es que nos referimos a un tema económico, podríamos decir que fue la inauguración o la puesta a andar del ferrocarril que conectaba la costa y la sierra. Y si es que hablamos desde un punto económico, justamente lo mismo. Y si es que hablamos de un punto de educación, el laicismo, la separación de la iglesia de la educación, fomentando así las nuevas ideas y un progresismo que a la final dio como resultado prácticamente la sociedad que hoy en día tenemos. Sí, podemos destacar también que, bueno, em, el mismo hecho de separar la educación, la iglesia de, de, de la educación, se podría decir, es un hecho muy importante porque solo la educación es un camino que va a llevar al progreso de la sociedad.
Claro, claro, o sea, eso es un punto que inclusive podemos hacer referencia con otros países y darnos cuenta que a mayor educación, mejor sociedad, peor educación, peor sociedad. Es básicamente un sine qua non, o sea, sin educación no vamos a tener sociedad. Y el hecho de que se nos abra la posibilidad es lo que nos facultó a construirnos como sociedad. Ajá, pero también podríamos recalcar que a pesar de los años transcurridos y de los hechos históricos, no ha mejorado tanto la educación. Pero en ese caso, creo que sí sería un poquito complicado tocar ese tema, ¿no? En cuanto a la educación. Tendríamos que tener en cuenta el contexto histórico en el que se hallaba la época del personaje y a la actualidad, donde se podría decir que sí han existido mejoras en el tema de derechos a la educación. Ahora, si es que hablamos de calidad educativa, eso ya es otro punto. Sí. Bueno, y también refiriéndonos a esto que hablamos de Eloy Alfaro, en cuanto a lo que él buscaba modernizar el sistema educativo, tomemos en cuenta lo que usted decía, ¿no? A más educación, mejor población. En este caso, lo que él buscaba también era la gratuidad para que más puedan acceder a la educación. De esta manera, él también buscaba formar mejores maestros para tener una mejor educación, ¿verdad? El desarrollo de una mejor sociedad siempre va a tener como base fundamental la educación. Por eso mismo, a pesar de que en su momento la iglesia contribuyó de gran forma a la educación, no se podría dejar de hacer mérito a esta situación, puesto tuvimos grandes profesores por parte de la iglesia, como podría ser la escuela jesuita o inclusive en el arte con el desarrollo de la escuela quiteña. En el tema netamente de los pensamientos liberales, es la educación liberal la que fomenta nuevas ideas y nuevos derechos. Podemos decir que sin educación el pueblo sería más manejable. Un pueblo ignorante es un pueblo que no reclama por sus derechos, como mencionan en educación, en la parte laboral, tanto en una época anterior, igual en la actual. Prácticamente sí. Bueno, abogado, y bueno, otra pregunta que le tengo para hacerle es, ¿cuáles fueron los principales ideales de Eloy Alfaro durante su liderazgo en Ecuador? Podríamos mencionar que los ideales siempre fueron la unidad nacional, la integración de un territorio nacional en el Ecuador, el laicismo, sobre todo, el laicismo muy importante, tanto en el Estado en general como en la educación, la modernización del Estado, la modernización de la educación, los sistemas de transporte y de comunicación mejorados. Prácticamente podríamos decir que el ideal más importante sería el progresismo. Entonces podemos decir que gracias a Eloy Alfaro, hoy en día tenemos un progreso en el Ecuador. Él fue quien dio un inicio para un progreso diferente en Ecuador. Por supuesto que sí. Dentro de la historia del Ecuador, a lo largo de sus años como república, han sido varios los hechos que han marcado un punto de progreso. No se podría determinar si es que desde la presidencia del general Juan José Flores como primer presidente del Ecuador, ya empezamos a progresar, pero sí se puede determinar que con los mandatos, con la intervención o con la intervención de este personaje, sí se marcó un hito tanto en educación como en economía, como en derechos. Bueno, hemos tenido un tema muy interesante, muy importante. Abogado, le agradecemos mucho su participación, igual a todas las personas que están interviniendo en este momento y despidiéndonos y también diciéndoles que, que en la historia ecuatoriana sí están marcados por varios personajes, pero se podría decir que uno de los más importantes fue Eloy Alfaro, ya que este marcó un antes y un después. Muchas gracias con todos. Buenas noches, muchas Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias.